¿Les parece? Señor, gracias por esta oportunidad de poder aprender de la vida de tu Hijo Jesús. Gracias porque hoy día vamos a ver uno de los temas más oscuros, por llamarlo así, de la vida de tu Hijo Jesús, porque no sabemos qué pasó ahí. Y ahora vamos a ver algunas cosas que tu palabra enseña y vamos a hablar, Señor, también de que debemos solamente enfocarnos en lo que dice el Evangelio. Señor, que todos mis amigos y hermanos que están conectados aquí sean bendecidos por lo que vamos a aprender, que nos sirva para enfocarnos en lo importante del Evangelio. Gracias, papá. En el nombre de Hijo Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a hablar de la infancia de Jesús. Tema, tema bien oscuro, por llamarlo así. No porque se esté en tinieblas, sino que porque no, la Biblia no dice nada. Dice muy poco. Y es de eso poco vamos a tratar de construir algo y de aprender algo. Lucas 2, 40 y 52. Esos son los textos que vamos a ocupar para esta clase. Y dice así, en la NBI. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. La Nueva Biblia de las Américas dice, y el niño crecía y se fortalecía, y llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia textual dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en favor para con Dios y para los hombres. Son pocos los relatos que tenemos de la infancia de Jesús. Bíblicamente hablando, aparte de este versículo y otros más que están planteados en Mateo, no hay nada más. La Biblia no habla mucho más de la infancia de Jesús. Eh, y esa es la otra, que no, tampoco se sabe nada desde el nacimiento hasta la manifestación pública de Jesús en Israel. No hay nada entre medio. Más allá del incidente del templo cuando tiene 12 años, no sabemos nada más. Es como que algo cortó esa parte de los evangelios y lamentablemente no podemos, de eso vamos a hablar. Y bueno, de eso vamos a hablar. Y lamentablemente no hay mayores fuentes. Al no haber mayores fuentes, nos tenemos que centrar en la Biblia. Y uno de los criterios por los cuales nosotros debiéramos regir nuestro estudio bíblico es que si la Biblia no lo dice, no se hace, no se enseña, no se aplica. Así es sencillo. En ese sentido, la Biblia es súper taxativa. Si la Biblia no enseña, tú lo haces. Obviamente aplicándolo dentro del contexto. Si la Biblia no lo dice, si la Biblia no lo enseña, si la Biblia no lo muestra, si la Biblia no lo plantea, no se hace, no se dice, no se estudia. Entonces, no podemos elucubrar nada de este periodo de la vida de Jesús porque no hay nada. Y a lo largo de los 2000 años de cristianismo que ya llevamos, este silencio ha hecho que se fomenten muchas especulaciones y que le han hecho mucho daño a la fe cristiana. Hay un montón de leyendas, eh, hay un montón de cosas más que han hecho que la imagen de Jesús se tergiverse y se pierda el foco de lo realmente necesario. ¿Bien? Espérenme, que algo pasó aquí. Ahí está. Lo que vamos a ver el día de hoy, los hechos y el tiempo. Vamos a hablar de este silencio de los evangelios y vamos a hablar del crecimiento de Jesús. Bien, lo primero, los hechos y el tiempo. ¿Mm? Profe, sonría para la historia de Lista Jasper. ¿Estamos? Listo, Estamos listos, gracias. listo, sigamos. Los registros. Solo Mateo y Lucas fueron los que registraron algo de los acontecimientos del nacimiento de Jesús, solamente ellos dos.
Y ojo, y esto puntualmente está en los dos primeros capítulos de sus respectivos libros. Más allá no dice nada. Y en cuanto al tiempo cronológico en Mateo, lamentablemente no es exacto. O sea, sigue el mismo estilo del Antiguo Testamento, que no se basaba en algo cronológico. ¿Por qué? Porque era su público objetivo. Así que simplemente planteó los hechos conforme los fue estructurando. El Evangelio de Mateo está estructurado en una serie de sermones unidos con hechos que unen sermón con sermón. Y están puestos como una especie de relevancia. Por eso que el Sermón del Monte está de los primeros en el Evangelio de Mateo, pero cronológicamente se dice que incluso el Sermón del Monte podría estar ya casi en el segundo año del ministerio de Jesús. Tampoco Juan va en orden cronológico, solamente los últimos días habla de cosas cronológicas, o sea, sitúa, establece puntos y va algo lineal, pero no se va rigiendo por fiestas. Ya casi al final del Evangelio de Juan, cuando ya se acerca a Jerusalén para el final de su ministerio, ahí es donde establecemos una especie de orden cronológico de hechos. Antes no. Ah, y en Cana de Galilea. Entonces es como son como puntuales los hechos que ahí se indican. Bueno, Mateo afirma que Jesús nace en los días de Herodes, en Mateo 2:1, y ahí es donde entran algunos críticos históricos, dicen que eso también puede ser inexacto porque según los registros romanos, fue, Herodes murió en el -4, no en el 0. Entonces, si Jesús nació en los días de Herodes, y Herodes murió 4 años después, estamos hablando de que Jesús tendría que haber nacido en el -8. Entonces es ahí donde entran las distintas corrientes que ya vamos a ver después. Y también afirma de que Juan el Bautista venía predicando cuando comienza su ministerio. Lo más probable es que Juan el Bautista, algunos dicen que predicó unos cuantos meses, otros dicen, incluyéndome, que predicó al menos un par de años, pero la Biblia tampoco lo enseña, así que queda en el ámbito solamente de la especulación. Pero Lucas fue mucho más preciso que eso, y a él le debemos puntualmente la locación de los hechos en el tiempo. Él como que los fija. Eh, por ejemplo, afirma que Jesús nació durante el censo de César Augusto cuando Cirenio era gobernador de Siria. Eso históricamente se puede situar. Eh, las fechas por lo menos son un poco, son inexactas, pero por lo menos hay un rango mucho más acotado, que sería entre el 0 y el -4. ¿Mm? César Augusto, a ver, César Augusto se hizo emperador. A ver, a Julio César lo mataron en el -31, según recuerdo. Y después vino el triunvirato, después de ahí donde con Craso, con César Augusto y con Marco Antonio. Después en Grecia, César Augusto le gana a Craso y después de eso, Marco Antonio se va a Egipto a buscar una alianza militar para defenderse de Craso, pero al final el que se le cayó encima fue César Augusto, logró repelerlo, pero al final terminó perdiendo, murió en batalla y Cleopatra se suicida. Y ahí es donde César Augusto queda con todo el poder de Roma y tiene todo el poder de Roma y en Roma se le da el título de Pontifex y de Imperator, que era como una especie de gran dictador, y de ahí viene el nombre emperador, y Pontifex porque solamente los altos magistrados romanos tenían la potestad de mandar a construir obras públicas. Y Pontifex es un hacedor de puentes en latín, y Pontifex es el protonombre, digamos así, de pontífice, que es uno de los títulos que tienen los papas católicos. Entonces, más o menos, esas son las fechas que podemos barajar, más o menos por ahí. Y eso lo indica claramente, eso se ve claramente en el Evangelio de Lucas, es como bien, bien puntual eso. Y también señala Lucas que el misterio de Jesús comenzó en el 15º año de Tiberio, cosa que también podemos establecer un poco más preciso, pero también con ciertas cantidades de años de inexactitud. Eh, Se dice que César Augusto gobernó hasta
el año, a ver, tendría que ver, claro, como es hasta el 12 después de Cristo, una cosa así. Podría algunos historiadores dicen, más o menos, claro, 14 después de Cristo, y ahí entraría Tiberio. Tiberio era su sucesor, más o menos, y ahí cuadran un poco las fechas. Son, fue como entre el 12 y el 15, dependiendo del historiador. Yo comparto también la, el dato de Iván. También a mí me cuadra con eso. Así que, ¿qué le pasa a mi mouse? Ahí está, listo. Así que eso, como que Lucas nos permite establecer un poco más los tiempos. No tenemos tampoco otra fuente donde poder establecer cronológicamente algunos hechos de la infancia de Jesús. Pero esto era por unas cosas. La intención del Espíritu Santo siempre fue hacer que conociéramos los hechos, las manifestaciones sobrenaturales, para la enseñanza y edificación de la iglesia. No se preocupó de las fechas exactas. Estas fechas existen porque los hechos son reales e históricos. O sea, eso implica de que si tenemos cómo localizar hechos históricos, significa de que Jesús efectivamente estuvo en la tierra, no es una falacia, no es un invento, no es una mentira de los cristianos, no, no, no. El Espíritu Santo simplemente no quiso poner eso porque él quiso centrarse en la obra redentora de Jesucristo. Lucas provee fechas globales. Y es más, Juan dejó algunas pistas para saber la duración del ministerio de Jesús en la tierra. Se dice que más o menos podría haber durado 3 años y medio su ministerio. ¿Por qué? Porque hay 4 Pascuas que relata Juan. Ustedes saben que las fiestas importantes de los judíos eran la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, Purim y la fiesta de la dedicación. Y si consideramos la fiesta de Juan 5.1 como Pascua, estaríamos más o menos hablando de un poco más de 3 años desde el bautismo hasta la crucifixión. ¿Se dan cuenta? O sea, es súper lindo sacar estas cuentas porque te das cuenta, valga la redundancia, te das cuenta de que Jesús sí existió, de que hay algo, de que hay fechas que se condicen con el relato bíblico. Por consiguiente, hay evidencia suficiente y plausible como para decir, sí, Jesús estuvo en la tierra, vivió con nosotros. Y si vivió con nosotros, murió por nosotros. Eso es lo que algunas corrientes, lamentablemente, del protestantismo, como vimos en clases anteriores, incluso han negado a creer y a avalar. Es por eso que tenemos que entender que si bien hay datos históricos, hay fechas, lo importante no era que tuvieran registros, sino que la intención del Espíritu Santo era que nos enfocáramos en lo importante más allá de la fecha. Porque claro, uno puede decir ya nació de tal año, hizo tal esto, que aquí, que allá, pero nos pondríamos a hablar del Jesús histórico, biográfico y todas sus implicaciones, y perderíamos de lado el Cristo redentor, el Cristo profeta, el Cristo rey, el Cristo sumo sacerdote, ese que pagó en la cruz el precio de nuestra libertad. Por consiguiente, el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría divina, inspiró a a los escritores de los evangelios a no preocuparse de detalles que solamente le importan al mundo, sino que él quería el enfoque en Jesús, en su obra redentora. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Sigamos. No, no. Perfecto. ¿Por qué está el silencio de los evangelios? No es el silencio de los inocentes. El silencio de los evangelios. ¿Por qué? Muchos se extrañan de esto. ¿Por qué? Porque si la Biblia le gusta la luz, ¿por qué no habla? Y solamente se rompe el silencio en la infancia de Jesús cuando se habla de la huida de Egipto o con el incidente del templo a los 12 años. No hay más cosas de la niñez de Jesús. Y a veces, claro, nosotros amamos tanto a Jesús que queremos saber qué significa y olvidamos que esto nunca significó un problema para los primeros cristianos. A ellos no les importaban estas cosas. Esto no importa a nosotros, pero al primer cristiano lo que le importaba era el impacto de la resurrección de Jesús, de lo que Jesús había hecho en el mundo,
para convertirse en el salvador de este, y eso era lo que le importaba, eso era lo que le importaba transmitir al resto, y por eso murieron. El compromiso de nosotros los cristianos es no pensar más allá de lo que está escrito como Pablo se lo dijo a los Corintios en 1 Corintios 4:6. Eso era lo importante. No, que no importaba nada más para ellos. Y aquí es donde también entra otra fuente de la cual tenemos que tener mucho cuidado, que es la literatura extracanónica. Esta literatura extracanónica, o fuera del canon, o fuera de la Biblia, ¿m? El lenguaje más comprensible, no tiene autoridad para dirigir ninguna búsqueda, ni tampoco nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que yo lo he escuchado, yo, ex de Montenegro, sentado ahí, y he escuchado cómo han sacado cosas de leyendas medievales que son avaladas por la Iglesia Católica. Incluso han metido cosas que desde la fantasía herética, como el libro del Priorato de Sion y otras basuras más. ¿Mm? Y que lo han ocupado en el púlpito. ¿Por qué? Porque creen que todo lo que dice Jerusalén, todo lo que dice Jesús es bíblico y no lo filtran. Eso pasa, por eso el colador. Por ejemplo, existe incluso un evangelio gnóstico que se llama el libro de la infancia de Jesús. El evangelio de Felipe, creo que el libro de los vigías de Haknamadí también habla de eso. Y bueno, otros libros rancios que leen los masones, que no recuerdo los nombres, tienen esto de hablar de detalles de la vida de Jesús. Por ejemplo, para la masonería ellos dicen que la Biblia está incompleta. Ellos dicen que a la Biblia, después del concilio de Calcedonia, hubo un interés por ocultar estas cosas porque, uno, se estaban levantando mujeres en el sacerdocio y que querían ellas ser papisas. Ahí viene la leyenda de la papisa, de la mujer que se hizo papa, se disfrazó de hombre, y cuando murió y la fueron a embalsamar se dieron cuenta que era mujer. Es una leyenda que circula mucho en el Vaticano. Y, otros que también quisieron dejar así como de lado un montón de cosas. Entonces los masones, ellos tienen otros libros que no salen de sus bibliotecas, ¿no? Eh, los masones en cada logia tienen bibliotecas feroces. Yo, lo, yo las he visto. Y tienen un montón de estos libros que uno los lee y claro, como encajan con una facilidad en la Biblia que llega a aterrar. Encajan perfecto. Así como que, oh, estas cosas que faltan en la Biblia, como que te mete ese relato y entra perfecto. Y se enlaza perfecto con la Biblia. Es como que todas las piezas, entre comillas, que uno, ser humano, ve que faltan, ahí encajan. Por ponerles un ejemplo, ustedes no se han dado cuenta del corte que hay en Génesis. Hay un corte en Génesis que es muy notorio. Es como si dos escritores lo escribieran distinto, que es cuando está la primera parte del Génesis y después viene la parte de cuando los hijos de Dios, esa traducción para hablar de ángeles caídos, los hijos de Dios vieron a las mujeres y tuvieron relaciones con ella, y de ellas nacieron gigantes. Esto, ahí hay un corte. ¿M? Hay un corte en el relato. No se sabe si Moisés compiló Génesis o de frente lo escribió entero. Nunca lo vamos a saber. Y eso creo que en Conociendo la Biblia lo hablamos. Y ahí es donde entra a jugar otro libro para establecer eso, que lamentablemente está fuera del canon, pero no puede ser doctrinalmente usado, como el libro de Enoch. Lo mismo pasa con otras literaturas como los evangelios gnósticos. Incluso hay evangelios gnósticos que son como de fines del siglo primero. O sea, son contemporáneos a la literatura que tenemos ahora en la Biblia. Entonces, es como bien, si uno no está cimentado en la roca y uno no sabe la verdad y uno no sabe dónde recurrir a la verdad,
te puede provocar cosas, te puede llevar a error. Sí, los católicos, dice Iván, sí, los católicos tienen relatos aislados sobre la infancia de Jesús y creo, lo voy a averiguar, uno de los pesos pesados, San Agustín, si mal no recuerdo, habla de ellos. Sí, Agustín de Hipona, considerado padre de la iglesia, incluso existe una rama del calvinismo que se llama calvinismo agustiniano, porque dicen que Agustín tenía mucho de doctrina de cristianismo correcto, más que católico. Bueno, Agustín vivió en la época en que la iglesia todavía no se definía como católica como tal, vivió como en el... Agustín de Hipona está como ahí en el límite de cuando el cristianismo era perseguido y después pasa a ser religión oficial. Es como ahí. Y, y claro, escribe de esto porque eran herejías gruesas. Los gnósticos hicieron mucho daño en los primeros 500 años de la iglesia. Entonces fue muy... Y el gnosticismo nació ya con los apóstoles todavía ahí. Pablo habla de ello e incluso Apocalipsis habla de una secta herética cristiana llamada los Nicolaitas. Entonces está ahí. Eh, existe eso. Pero el propósito de la venida de Jesús al mundo fue para salvar a los pecadores, no para que nos pusiéramos a indagar de su vida. O sea, Jesús es una persona fascinante, Jesús es una persona que nos permitió acceder a la vida eterna y por consiguiente se transforma en en el deseo de nuestro corazón de querer conocerlo más. Pero ahí es donde tenemos que recordar que el plan divino que está en la Biblia es la relación humana eh, con nosotros. Y los evangelios registran el cumplimiento de ese propósito para que la humanidad se salvara. Levanto mi mano, es que no vi no estoy viendo la mano, perdón. Perdón, Juan, cuéntame. No me pasé. ¿Qué hice? Oye, Pregunta. ahora sí. Hola, bien. Perdón por la demora, el atraso. Tranquilo. Lo que usted estaba diciendo me recuerda mucho, digamos, bueno, a una conversación que yo tuve con un compañero de trabajo, Ujú. que él, bueno, es como religioso, pero me comentaba él que muchas de las cosas de la Biblia son como entre sí auténticas. Y empezamos a conversar, bueno, quizá la idea no es apartarme del tema, pero Ujú. yo le comentaba que la Biblia principalmente es como que muestra el plan de Dios Sí, hacia hacia la humanidad y debe tomarse así. O sea, exacto. obviamente da algunos como eh, vestigios, por ejemplo, sobre la historia. Por ejemplo, nosotros comentábamos de que quizás la Tierra en sí no tenga 6.000 años, sino la Tierra tenga muchos miles de años, quizás millones, porque la Biblia solamente empieza que se comenta sobre la creación nomás, pues, pero no da a entender de que ya existía la Tierra porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea, ya dice ya que la Tierra ya estaba creada. Claro. Y, y bueno, eso le trataba de comentar de que muchas veces, o sea, hay cosas que la ciencia o que la Biblia entre sí no es no es que se contradigan, sino que a veces, muchas veces, una mala interpretación. Pero le explicaba yo que principalmente, o sea, lo que usted dice, pues que la Biblia, o sea, en este caso nos muestra el plan de Dios, o sea, la salvación y todo eso. Si bien puede tomarse como algo histórico, pero su propósito no es eso, no es como No, enseñar historia ni nada de eso, no. sino Porque que enseñar lo que Dios quiere para el hombre. Y obviamente la Biblia, si uno se pone a leer la Biblia, por ejemplo, existen muchos interrogantes hacia atrás, o sea, qué es lo que pasó antes de la precreación, si existieron otras civilizaciones, qué pasó con la infancia de Jesús, y etcétera. Así que bueno, eso como que me llamó la atención con lo que usted acaba de decir. sí, perdón, pero es que
Pasaron unos gatos corriendo por mi techo, pareciera gente. Sí, Disculpen, sí. me distraje, pero sí, yo comparto tu punto y por eso lo puse. Es el centro es Jesús y el Evangelio de Cristo. Por algo en el Nuevo Testamento tenemos un solo libro de historias y cuenta la historia de la iglesia, no de Jesús. ¿Se han dado cuenta? Hechos de los Apóstoles cuenta eso. Primero los hechos de la iglesia basados en el ministerio de Pedro y después los viajes misioneros de Pablo. No hay más historia. Entonces, y ni siquiera se escribieron los evangelios de forma ordenada, excepto Lucas. Todos los demás se escribieron así, por algo. Porque el centro es el plan divino que Dios tiene para la salvación humana desde la caída de Adán. Es el centro. Y eso es lo que no debemos perder. Ok, si quieres leer, instruirse, entretenerse, perfecto. Pero la Biblia es el único lugar donde podemos encontrar instrucción y doctrina, y si la Biblia habla eso, eso es. Y listo. Y ahí Pero, entra el enfoque. Exe, Sí, dime. el plan principal de todo de este plan redentor, valga la redundancia, ¿fue de cierta manera salvar al hombre o que Dios glorificara su nombre a través de esto? No, el enfoque de los evangelios es mostrar el plan de salvación para el hombre. Y el plan de salvación, como te lo estoy poniendo, es en el punto principal del ministerio, que es el Calvario, porque la muerte de Cristo es lo importante y es lo que nos permitió la salvación. Y si es que tú te fijas, eh, sí, después subo la clase a YouTube, tranquilo, Jorge. Sí, después se suena a YouTube, ahí puedes ver todo, las láminas, todo. Y también después descargas el PDF. Después yo mando el link al grupo, tranquilo. Lo mando yo después. Ahí pueden bajar el PDF y todo después. ¿Mm? Mira, el enfoque, y aquí aprovecho de explicar y aprovecho de contestarte, Kevin. A ver, el enfoque del Evangelio es mostrar la obra redentora de Jesús y nosotros somos salvos por su muerte. No nos hace salvos el solamente creer, porque todo el mundo creía todos los judíos creen en Dios, pero no todos somos salvos. En nuestro caso, nosotros somos salvos por la muerte de Jesús, porque Él imputó su sangre y su sangre como algo santo se convirtió en Pascua para que nosotros fuéramos salvados. Y la muerte del pecado no se nos imputara a nosotros. Y así el pecado ya no nos puede retener con la muerte eterna, porque nosotros los que vivimos en Cristo vamos a resucitar por esto, por su muerte. Si Él resucitó, nosotros resucitamos. Así de sencillo. Por eso, fíjate, cerca del 28% en promedio, miento, por ejemplo, el 35 o el más porcentaje de Juan es solamente de los últimos días de Jesús. Mateo igual, Marcos igual, Lucas igual. ¿Por qué? Porque el centro de los evangelios era mostrar la obra redentora a través del Calvario. Y es por eso que el Espíritu Santo, cuando inspiró a los escritores, era que todos nosotros pudiéramos conocer cómo se realizó esta obra de redención tan espectacular, y no para que nosotros pudiéramos satisfacer la curiosidad. Ese es el enfoque del Evangelio. El enfoque del Evangelio es anunciar que Jesucristo murió por los pecados del mundo y resucitó al tercer día y que va a volver. Ese es el centro de todo el Evangelio. Y es el enfoque que le dan los evangelistas. Por eso que no se preocuparon de dar mayor detalle de la infancia. ¿Se entiende? ¿Qué sencillo? Sí, sí, sí. Ya. Si no, pregúntenos. Y el crecimiento de Jesús. Porque Jesús creció. ¿Sí? El crecimiento divino. El crecimiento de Jesús presenta aquí un asunto súper importante que tenemos que tener claro y que lo vimos en las dos clases anteriores. Como Dios es perfecto, el Hijo también es perfecto, porque el Hijo también es Dios. Y ahí es donde entra un debate que se ha dado mucho en todas las ramas de la teología
en la teología dialéctica, en la sistemática, en la teología propia, en católicos, en luteranos, en protestantes, hasta en musulmanes. ¿En qué momento la conciencia divina de Jesús se despierta? ¿Siempre estuvo? ¿Le llegó después? Hay doctrinas heréticas que dicen que el conocimiento de Dios vino cuando se bautizó con Juan y el Espíritu Santo llegó sobre él. No. Jesús nace con la conciencia de Dios total en él, pero posiblemente como por ser niño todavía esta no se manifestaba. Pero como él era Dios y hombre al mismo tiempo, toda la divinidad estaba en él desde siempre. Él no tuvo que aumentar su conocimiento porque su conocimiento trascendía lo humano. Él posiblemente haya sido un niño normal, pero con estos toques de divinidad, que cuando fue más adulto, él fue consciente de aquello. Es como cuando le dice Mari, es como, y ahí me da a entender, y con esto no estoy haciendo doctrina ni nada, simplemente estoy tirando una hipótesis. Milagro de Jesús de Juan 3, perdón, de Juan 2, en las bodas de Caná. Claro, desde el inicio Jesús fue la palabra misma, tal cual, desde el inicio, siempre fue. Imagínense, Jesús está en este matrimonio, las bodas de Caná, y llega la mamá y va y le dice que trate de hacer algo, porque se había acabado el vino en el matrimonio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, aún no ha llegado mi tiempo. Pero ella insiste. Y él hace, y les dice a los garzones, háganle caso a él. Y bueno, y ahí él dice que le echen agua a los cántaros y al final termina siendo vino. ¿No? ¿A qué nos referimos? ¿Qué puedo yo inferir? La mamá sabía desde antes que el ministerio de Jesús fuese manifiesto, que Jesús tenía este poder divino. Estoy tirando una hipótesis yo, ex Montenegro. Pero puede ser, pues totalmente posible. Porque más que nadie, como una madre, va a conocer a su hijo. Entonces, si dice eso, ella sabía de antemano lo que pasaba. Y la respuesta de Jesús también lo valida. ¿Qué es lo que hace la respuesta de Jesús? Aún no ha llegado mi tiempo. Eso implica de que Jesús tenía que hacer el proceso de bautizarse, de estar en el desierto y todo eso. Pero María lo pega el empujón, ya se te la, como que decía, se te la paletea que no tenemos vino. ¿A qué hora se refería Exe? Eh, esa hora se refería a la hora de su manifestación pública, Marianela. Cuando Jesús se manifiesta después del bautismo de Juan, ahí el ministerio de Jesús comienza formalmente, ahí se manifiesta. Pero aquí las bodas de Caná todavía no se manifestaban. Es por eso que él como que le dice que es como que yo quiero inferir de que posiblemente le está diciendo, ¿sabes qué? Quédate callado mejor porque esto no se sepa todavía. Que todavía no se den cuenta de que yo tengo poderes sobrenaturales, que yo no soy de aquí, que yo soy Dios. A lo mejor eso era. Claro, no, es que claro, suena uno no tiende a malinterpretar, Marianela, porque Jesús ocupaba esa frase mi hora para referirse a su muerte, pero aquí el contexto se da antes de la manifestación de su ministerio público. Entonces, cuando habla de eso, habla claramente de que no se muestre su ministerio, todavía no ha empezado su ministerio. Entonces, lo más probable es que María supiera de los poderes de Jesús desde hacía tiempo. Significa de que ella estuvo viviendo con Dios y sabía lo que pasaba. Bueno, era la manifestación sobrenatural de su nacimiento, ya era que le indicaba algo, pero ella lo conocía, ella sabía lo que Jesús podía hacer. Miren lo que dice Lucas.
Perdón, permiso. Lucas 2:40 de la Nueva Biblia de las Américas dice: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas presenta al menos un detalle de este crecimiento físico, al menos uno. Y esto muestra de que era un niño que necesitaba de los cuidados tanto divinos como maternales, como lo vimos en lecciones anteriores. Aquí es claro de que era un niño que crecía y que se fortalecía, significaba de que estaba agarrando firmeza, de que estaba siendo alimentado y llenándose de sabiduría, significa de que había, que quiero inferir nuevamente yo, que a lo mejor él gradualmente, conforme fue creciendo, fue entendiendo su divinidad y que la vivió en paralelo conforme fue creciendo. Bueno, y llegó un momento en que ya fue completa, cuando fue más grande, ya se dio cuenta de todo lo que tenía y no, y de frontón la manifestó en su momento preciso. Pero aquí este versículo habla de esto, de este crecimiento físico, y el niño crecía y se fortalecía, o sea, se alimentaba y todo eso. Y aquí es donde viene uno de los episodios más importantes de Jesús, que está en Lucas 2:52, dice, y Jesús creció en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando hablamos de gracia, hablamos no aquí como el término de que por gracia fuiste salvo, no, 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 sino que habla de que, de que tienes algo que te llama que llama la atención, algo que te hace sobresalir. Ahí hablamos de gracia. Y aquí estamos, y cuando fue el incidente de Jerusalén cuando tenía 12 años, lo más probable es que Jesús ni siquiera hubiera terminado el Bar Mitzvah. ¿Qué es el Bar Mitzvah? Es una fiesta judía. Este puede ser el contexto que Luca hablaba. Una fiesta judía en la cual un niño de 13 años se convierte en parte de la sinagoga cuando lee un rollo de Isaías. Y lo lee en medio de la congregación, y ahí entra formalmente y se hace hombre espiritualmente, se hace parte del pacto de Dios con Israel, y por consiguiente ya deja de ser niño espiritualmente, sino que ya empieza a ser visto por Dios como hombre. Este bar mitzvah lleva un tiempo de preparación. Y en esa época la preparación para el bar mitzvah se hacía en el templo, no en la sinagoga. Entonces lo más probable es que Jesús hubiera estado en eso. Y ustedes saben que la Pascua era la fiesta más importante del calendario judío y todos los hombres tenían que ir a Jerusalén. Es por eso que encontramos a Jesús yendo para allá. Tenían que ir todos los hombres. Y el hecho de que Jesús estuviera con los maestros de la ley era súper complejo para un niño. No podían entrar al templo. Pero posiblemente, y esto se explica de que los maestros de la ley el día sábado salían a la terraza del templo donde pasaba la gente y donde también Jesús posiblemente enseñaba, porque era como un lugar público, y ahí se ponían a enseñar a la gente. Es como que nosotros, cuando ya se pueda, Biblia y Café va a volver al lugar donde originalmente debió haber estado, que era un café, todos con nuestra tacita, no sé, pues, si estamos en Starbucks, si estamos en Juan Valdés, si estamos en otro café ahí, en una mesa larga, con nuestras Biblias, nuestros cuadernos, y si alguien llega lo invitamos y nos sentamos en el medio. Y, y a lo mejor estaba ahí. Y claro, y ahí se pone a discutir con los maestros de la ley. Discutir no en el sentido de que está peleando, no, sino que discutir de ley. Y todos decían, pero ¿cómo? Si este niñito, como si tiene 12 años, no ha terminado en el Bar Mitzvah. Es como los católicos, no ha hecho el catecismo. Y se maravillaban de Jesús, y era porque esta conciencia divina ya estaba en él. Entonces Jesús estaba debatiendo la ley de Israel, siendo el dador de la ley de Israel. Y eso permitió a Lucas plantear esto. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con los hombres y para con Dios. Eso implica de que Jesús lo más probable es que haya alcanzado gracia y dijeran, pucha, sabe, y un maestro. Y es ahí donde la literatura extracanónica, fuera del canon, dice que Jesús, debido a que a que su papá terrenal, José, tenía mucha plata por su oficio,
cosa que yo a veces discrepo. No tampoco que era pobre, pero no era el millonario que ellos pintan, y que recorrió Arabia, que llegó hasta la India, acumulando saberes místicos que después ocupó para su ministerio. Falso, porque un hombre en esa época, eh, claro, no, y más que aprender, yo creo que ella lo sabía, Mariana, de frente no sabía. Eh, entonces, según la ley judía, tú te podías hacer cargo de los bienes de tu familia después de los 30. Es más, los sacerdotes no podían ejercer antes de los 30 años. Entonces, tenía que haber tenido todo eso calza, y por eso Jesús parte su ministerio a esa edad. Y es ahí donde Lucas plantea esto y nos da a entender de que siempre sí fue niño, creciendo en estatura, pero la conciencia divina de Jesús ya se estaba manifestando. Bien, para ir terminando, solo Mateo y Lucas registraron los acontecimientos del nacimiento de Jesús y de la infancia de Jesús. Y Lucas fue más preciso, y a él le debemos la localización de lo hecho en el tiempo. También entendimos de que la intención del Espíritu Santo siempre fue hacer que conociéramos la profundidad de Cristo para la enseñanza y edificación de la iglesia. Pero lamentablemente a veces nos interesa tanto saber qué pasó con Jesús que olvidamos que esto nunca fue problema para los primeros cristianos. Ellos tenían súper claro cuál era su enfoque. Em, la literatura extracanónica no tiene autoridad para dirigir ninguna búsqueda, ni tampoco nuestra vida. Lo único que puede dirigirla es la Biblia, el resto son cosas que nos pueden entretener, pero nada más. Los evangelios registran la vida de Jesús, pero están totalmente enfocados en su principal ministerio, que es el Calvario. Jesús vino a morir para reconciliar al mundo con Dios. Se ofreció como este cordero sacrificado en Pascua para perdón de los pecados del pueblo. Y el crecimiento de Jesús presenta un asunto importante, ya que muestra su divinidad, pero también este crecimiento físico y espiritual que se fue dando y que en estos pocos versículos nos queda como evidencia. ¿Bien? ¡Pum! ¡Tarán! Tin, tirirín, tin, 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 tirirín. Tin, 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 tin. Tarea. Tarea. ¿Qué elementos cronológicos comparten Mateo y Lucas? Los comparten, no los mencioné, pero hay elementos que comparten. ¿Cuáles? Díganmelos, por favor. Pregunta número 2. A ver quién me hizo la pregunta. Excelente. ¿Cuál es el público objetivo del Evangelio de Mateo? Eso sí lo dije. 3. Señale fuentes extracanónicas que han conducido a leyendas infundadas sobre la infancia de Jesús. Comente. Señales fuentes extracanónicas que han conducido a leyendas infundadas sobre la infancia de Jesús. Comente. O sea, nombré algunas pocas sueltas, hay más. 4. ¿En qué se ve la doble naturaleza de Jesús en este periodo? Lo acabamos de ver. Explique qué es un bar mitzvah y cuál es su contexto. Se los dije a la rápida. Hay mucha literatura. Coméntenme, explíquenme. Bien, ustedes saben, pueden entregar la tarea hasta las 23:59 minutos con 59 segundos del miércoles anterior a la clase. Me la pueden mandar a editorial@leondejudá.cl. Como la pregunta 2, ¿cuál es el público objetivo del Evangelio de Mateo? Eso. Tenía un público objetivo. En algunos diccionarios bíblicos, yo también lo nombré. Está. Eso. Te puedes ayudar también con la introducción de la Biblia en alguna Biblia de estudio o en alguna Biblia que también lo traiga. Es sencilla. Esta es una de las preguntas, la 2 es una de las preguntas más fáciles de las que yo planteé. No te puedo ayudar más, por Mariana. Sorry. Eso. Eso es todo. ¿Sabes de qué me acordé, Exe? ¿Sí?
de la película Ben-Hur, ¿te acuerdas? Sí. Ese es un relato apócrifo, me parece. No es canónico, lógicamente, Es una novela. pero hay una escena en la que Judá Ben-Hur, que es judío, lógicamente, es acusado, ¿cierto?, por atacar a Mesala y llevado a las, ¿cómo se llaman estas embarcaciones? ¿Te recuerdas tú? Las galeras. Las galeras, justamente. Y ahí aparece Jesús. ¿Y dónde aparece Jesús? Aparece en el taller de José. Estaba haciendo, parece, una mesa o algo así. Y según entiendo, ese relato, que obviamente no es bíblico, es un relato, Jesús le ayudaba al papá. Era como un ayudante Ujú. de carpintería, porque José era un carpintero. Sí. Eso me estaba acordando mientras tú estabas hablando de la niñez y todo eso. Exe, ¿cuándo la preguntas con alternativa? Nunca. Nunca. Porque la idea es que, la idea es no dejar, la idea es hacerlos pensar. La idea es que investiguen. Oremos porque algunas hermanas tienen que ir a otra reunión y no las quiero complicar. ¿Les parece si oramos? La clase hoy día estuvo más corta, ¿ven? Pero no todas son así. Yo creo que el otro jueves volvemos a las clases violentas. Eso. Sí. Lo que pasa es que algunos quieren todo en bandeja. No, no, pero aquí yo creo que Marianela lo hace porque igual tiene harto que estudiar. Y no quieren poner, ustedes saben que las tareas son voluntarias. Pero Marianela está todo el fin de semana estudiando, trabaja, eso. ¿Mm? Faltó Astrid. Llámenme a Astrid. Quiere pasar con Astrid. Amigo Astrid. Yo soy Astrid. ¿Qué pasó? Recuerda que la operaron de los ojos, de la vista, Sí. y ella tiene una semana de licencia, o 7 días, creo. De hecho, Y no. no puede ver celular, no puede ver computador, Oh, nada. hay que Yo de hecho llamarlo. hablé con el esposo, Ya, así que ahí estuvimos hablando un poquito por WhatsApp, porque él está contestando los WhatsApp, así que eso. perfecto. Yo creo que vuelve la próxima semana, Bueno, con seguridad. buena. Bueno, gracias Iván por avisar. Oremos para para ir terminando, ¿les parece? Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir y de poder aprender. Gracias por enfocarnos. Gracias por enfocar nuestra búsqueda del Hijo de Dios en su ministerio, en su principal logro, que fue vencer a la muerte en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos libertad. Bendice, Señor, a todos los que se conectaron, a Fernando, a Juan, a Jorge, a Gloria, al hermano Ofelia, a Evelyn, a Juan Carlos con Claudia, a Donny, a Marga, a Connie con Jaime, a Marianela, a la otra Mari, a Kevin, a Eve, que debe estar con Cristian, el hermano Ofelia, que está con el hermano Oscar, a Iván. Gracias, Señor, por sus corazones, por esas ganas de aprender, de querer ser parte de esto. Cuídalos, bendícelos, y que todo esto que estamos aprendiendo, ellos lo puedan enseñar, puedan hacerlo crecer y fructificar. Gracias, papá, porque ellos son el corazón del león de Judá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya pues, un abrazo. Los quiero mucho. Muchas bendiciones. Los veo el otro jueves. Muchas gracias, Axe. Bendiciones.